Iglesia Avivando el Fuego Guarandai. Ahora con ustedes, con una palabra de bendición que transformará tu vida. Avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia Avivando el Fuego Guarandai. Avivando el Fuego Guarandai. Tu gloria anhelamos. Hemos venido hablando nosotros de la mayordomía. Yo creo que nos queda el culto de hoy, el domingo termino, con la ayuda de Dios, si Dios lo permite. Y la mayordomía es algo que, hermano, tenemos que aplicar en nuestra vida. Es algo que usted y yo tenemos que ser disciplinados. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de disciplina. Hace tiempo yo vi una película en cine que llamaba El Mayordomo. ¿Cuántos de aquí pronto la vieron en cine? El Mayordomo. Fue un mayordomo que vivió, óigame bien, en la Casa Blanca muchos años, y él era, oiga bien, afrodescendiente, y él vivió allá como mayordomo muchos años. Y ese hombre era súper disciplinado. Un mayordomo por lo general tiene que tener disciplina. Disciplina porque él estaba en la casa presidencial, pero resulta que este hombre sabía que era mayordomo. Él, oiga bien, administraba todas las cosas de la Casa Blanca. Él podía meterse en el cuarto del presidente, ir a las oficinas donde habían de pronto archivos confidenciales, pero resulta que él sabía que como mayordomo tenía que ser disciplinado, pero como mayordomo también había ciertas limitaciones, ciertas reglas. Nosotros como mayordomos también, a la luz de la palabra, el Señor a nosotros nos hizo mayordomos, administradores de sus bienes. Nosotros no somos dueños de las cosas que tenemos, simplemente somos administradores de lo que Dios nos da. Pero muchos de nosotros, oiga bien, nos hemos adueñado de lo que no es nuestro. Hemos hecho uso de unos recursos que Dios nos ha entregado, y muchas veces Dios hasta nos ha hablado de hacer algo con esos recursos, y hemos sido egoístas, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres que fueron tremendamente disciplinados, fueron excelentemente mayordomos. Tenemos el caso del rey David. Ese hombre, hermano, fue un hombre disciplinado en cuanto al manejo de las finanzas que Dios le entregaba. Tanto que ya cuando era anciano, el hombre entregó su tesoro personal para construir el templo de Salomón. Y no eran cualquier cosa, eran toneladas de oro, de plata, de bronce, para construir el templo de Dios. Era porque este hombre, si yo puedo analizar que en la Biblia un mayordomo como él no hay. O sea, un hombre natural. Porque Salomón también fue mayordomo, pero Salomón despilfarró mucho dinero. Él fue mayordomo, pero él se fue al extremo y despilfarró mucho dinero. Por eso muchas veces la gente, cuando lee el libro de Reyes y Crónicas, muchos pastores toman esos libros de Crónicas y de Samuel como un ejemplo para hablar de la prosperidad. Pero no se dan cuenta que el autor que escribió ese libro, lo que está queriendo decir es que los excesos que tuvo Salomón lo llevaron prácticamente a apartarse de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y de terminar, oiga bien, adorando a otros dioses que no era Dios. Entonces nosotros como mayordomos, oiga bien, tenemos beneficios de parte de Dios, pero también como mayordomos hay limitaciones que nosotros tenemos que, oiga bien, tener en cuenta y ejercerla en nuestra mayordomía. ¿Amén o no amén? En estos tiempos, en la última generación, se levantó un hombre llamado Robert Artington. Este hombre fue conocido como un ejemplo de la mayordomía cristiana. Este hombre vivía en una habitación muy pequeña y compartió su amistad con muchos estudiantes de la época que estaban en necesidad.
este hombre alcanzó, oiga bien, a donar para las iglesias misioneras un total de 25 millones de dólares para las misiones. Y cuando él muere se encuentran un escrito cuando él muere, y en ese papel que se encontró decía: con mucho gusto voy a hacer que el piso sea mi cama, una caja de cartón mi silla y otra caja mi mesa, en lugar de que las personas se pierdan por falta de conocimiento de Cristo. Ese hombre determinó que todo el dinero que recogiera era para salvar almas. Tal vez una revelación de Dios, tal vez una pasión desenfrenada por las almas, que ese hombre simplemente toda su vida la pasó en una habitación con lo necesario. Y él siempre estaba ahorrando, era para llevar misioneros a otras naciones, para que muchas almas no se perdieran. Yo creo que este hombre, Hartington, de pronto se fue a los extremos, porque yo creo que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da todas las cosas a nosotros para que las disfrutemos. Amén o no amén. O sea, uno no puede irse tampoco al extremo, uno tiene que manejar la vida con un equilibrio. O sea, Dios nos bendice para que nosotros disfrutemos las cosas, pero también Dios nos bendice para que nosotros podamos extender el reino de los cielos, poder ayudar al necesitado, aleluya, y hacer lo que Dios en su espíritu nos guíe. Amén o no amén. Está como el caso de yo tengo una tía, mi tía que está ahí, ¿no? Y entonces ella ya es pensionada y toda la vida ha sido soltera, no tiene hijos. Y entonces yo de que me conozco, yo tengo 45 años de edad y voy para 46 ahorita. Y mi tía toda la vida la ha visto con la misma falda, con la misma blusa, no cambia, los mismos zapatos, esos trajes de luces, telas todas raras que yo ni conocía, y siempre anda con lo mismo. Y yo me pregunto y digo, ¿a dónde irá toda esa plata que ha recolectado durante tantos años? Yo creo que ella en estos momentos puede ser como este hombre, pero con la diferencia de que esa mayordomía no le sirve de nada. Tanto que yo pinté la casa donde yo vivo porque son tan duros para pagar, o sea, hacer algo para sacar plata, que yo la pinté porque yo no quiero vivir en una parte sucia ni mal presentada, me da pena. Y el día que yo estaba pintando, hacer que me dice, ¿cuánto se te fue ahí? Le dije, no, me fue tanto. Me dijo, te voy a colaborar con la mitad. Y la casa es de ellos. Hay veces, hay gente, hermano, que es amante al dinero y no sabe que Dios nos hizo mayordomos para que disfrutemos de las cosas. Ella tiene una casa, hizo un apartamento, está a medio terminar. Tiene un apartamento donde nosotros vivíamos, que después nos pasamos al primer piso. Y ella ahí, cuando uno va y sube, la encuentra en una silla mecedora y viendo televisión. Ella ve televisión, pero sin parabólica. Ella cuando se sienta ve el televisor y se mece. No tiene parabólica, no paga parabólica, no paga. El colmo, ¿no? Y entonces yo, cuando tengo oportunidad, yo llego y le digo las cosas. Le digo, mira, ¿cómo es posible que aquí 5 hermanos que son herederos de esta casa y son tan miserables que no sacan 100,000 pesos para pintar la casa? Y lo más tremendo es que ella saca la cola. Ay, sí, tan miserables que son ellos, ¿no? Y yo me quedo mirando. Somos. Y se ríe, ¿no? Pero la mayordomía es para que usted y yo tengamos un equilibrio. Amén o no amén. Para que usted y yo, hermano, podamos ser bendición para otras personas. Hablamos nosotros de, en el culto pasado, hablamos de la mayordomía referente a que las ofrendas, hablamos de ese punto, las ofrendas. Cuando nosotros hablamos de las ofrendas, son los medios por los cuales, digamos, Dios nos permite, nos bendice para nosotros sostener los ministerios, proveer para los instrumentos, hacer edificios donde muchas personas vengan. Pero hoy vamos a hablar
de algo importante que no hemos tocado, y que hace parte de la manera en que nosotros tenemos que administrar nuestros bienes, que son los diezmos. Vamos a hablar de esa parte. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, oiga bien, significa la décima parte, que aplicada a la mayordomía es la décima parte de todas tus entradas. Oiga bien, de todas tus entradas. Porque mucha gente a veces sí tiene un sueldo, pero resulta que muchas veces llega bendición de otra parte, una herencia, y se hacen los cabezones. Y entonces como el pastor no sabe, y entonces que me llegó estos 20 millones, entonces yo no diezmo de eso. La décima parte es de todo. Porque es que todo lo que usted recibe, oiga bien, le pertenece a quién. Y Dios nos exige solamente el 10%, el 90% el Señor dice, haga lo que usted quiera con el 90%. Pero el 10%, oiga bien, eso le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a hablar del diezmo ante la ley. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14. Versículo, ya le digo, espere que me salga aquí. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Dice que cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche Abraham y sus siervos se desplegaron contra los enemigos y los que derrotaron. Los persiguieron hasta Joba, que queda al norte de Damasco. Y dice aquí, Abraham recuperó todo lo que se habían llevado, versículo 16, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Versículo 17, cuando Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había conseguido. ¿En dónde? En batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya para que puedas decir: he hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes vine y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Aner, Escol y Manred, que tomen su parte. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra en esta hora, Señor. Espíritu Santo de Dios, háblanos. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Espíritu Santo de Dios, direcciónanos en tu palabra. Aquí estamos, ilumínanos. Abre nuestro entendimiento para comprender este principio y aplicarlo en nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, hermanos, yo quiero que esta iglesia en este 2015 vea la gloria de Dios en su economía. Yo no quiero más ese cuentico que llega a un campamento, un retiro y no hay plata. Yo creo que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que claramente dice que es el dueño del oro y de la plata. Creo en un Dios que dice claramente: pídeme. Él dice: pedid y se os dará. Yo creo la palabra de Dios. Creo lo que está escrito. Y aquí nosotros estamos viendo, porque es que hoy en día, hermano, oiga bien, de este principio es que la economía tuya
es la manera como surge de este principio que es el diezmo. Porque es una ley que Dios ha establecido. Yo sé que muchos tal vez lo hacen, pero hay muchos dentro de la congregación que no lo hacen, que todavía les cuesta. Y son personas que viven por ahí como arruinando la bendición, viven de pronto allí como con lo necesario, pero es precisamente porque no aplican este principio. O de pronto algunos lo hacen una vez, de pronto otra vez no lo hacen. Porque es allí donde nosotros es que le creemos al Señor a través de su palabra. Porque es ahí cuando el Salmo 23 toma vigencia, en la cual dice: Jehová es mi pastor y nada me falta. Jehová es mi pastor y nada me falta. Cuando yo no tengo lo que necesito y de pronto resulta que lo que me queda es lo que le pertenece al Señor, entonces es ahí cuando Dios me prueba si verdaderamente Él es tu pastor. Que en un momento en el cual tú no tienes quizás para mañana, pero tú sabes que hay una promesa de parte de Dios, es ahí cuando Dios, oye bien, al tú creerle, Él desata las bendiciones que tú necesitas. Porque es que es ahí donde se activa la fe. Recordemos que para nosotros acercarnos a Dios tenemos que tener fe. Para acercarnos a Dios tenemos que creerle. Amén o no amén. Y entonces cuando nosotros, hermano, oiga bien, incumplimos este principio, entonces automáticamente, hermano, oiga bien, usted se está robando la bendición suya. ¿Me está entendiendo? Usted mismo, hermano, está cortando la bendición económica en su vida. Usted mismo, en vez de traer bendición a su vida, lo que está trayendo, hermano, oiga bien, es ruina y es pobreza. En otras palabras, está trayendo trato de Dios para usted. Aquí encontramos que el diezmo, hermano, desde el principio no era una ley. Abraham resulta que se dio cuenta que su pariente estaba cautivo y este hombre llegó y tomó a algunos esclavos, bueno, algunos hombres los llamó y le dijo: vamos a pelear. Y entonces Dios, eran unos como 4 reyes o 5 reyes, y Dios le dio la victoria. Y luego viene Abraham y por gratitud, porque es que ese rey de Sodoma tipifica al diablo mismo, que pide las almas. Y entonces Abraham conocía a este rey de Sodoma y le dice: no, yo no voy a presentarte nada a ti. Y entonces él, ahí me gusta mucho el sacerdote, porque el sacerdote le recuerda a Abraham lo que Dios había hecho. El Dios, bendice a tu Dios que te dio la victoria. El diezmo, hermano, más que una ley, el diezmo simplemente es como cuando yo vengo y presento el diezmo aquí a la casa de Dios. Estoy diciendo: Señor, gracias, gracias por lo que has hecho en mi vida. El diezmo es un mecanismo que Dios utiliza, oye bien, para reprender al diablo en favor tuyo, para abrir los cielos, para derramar bendición sobre tu vida. Hermano, yo la otra vez aquí, yo tuve problemas con eso. Yo tuve varios líderes aquí y líderes que diezmaban aquí. Cuando un día uno de los líderes, que no va a decir el nombre, ya no están en la iglesia, yo analizando digo: bueno, esta persona ya no volvió a diezmar, sino que ofrenda. Y entonces un día, yo al liderazgo de la iglesia, hermano, yo sí le exijo esa parte. Es más, solos la gente que sirve dentro del ministerio, automáticamente, hermanos, ese debe ser el abecedario de todo cristiano. Mejor dicho, pues esas son las vocales de todo cristiano. Deben ser las vocales de todo cristiano. Y cuando es un líder, mayor razón todavía. Y entonces la persona llega y me exhorta a mí y me dice: no, pastor, es que usted en los cultos dice que el que no diezma es ladrón. Digo: no, es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Malaquías 3:8 está. No, pues que la gente se siente mal. Pues que se sienta mal porque está robando. Y ahí está escrito en la palabra. Yo no puedo decir otra cosa que no esté escrita. Entonces esa persona salió con cuentos, no, que ya no había que diezmar, que no sé qué. Bueno, y otra persona también que le llamamos al ministerio, y también la llamamos: ¿qué pasa, hermana, que usted esto? Y entonces ya voltearon la torta y salí yo el malo, como que yo era interesado en la plata. Le dije: no, es que no estoy interesado en la plata. Estoy interesado en que yo no puedo tener gente sirviendo en la iglesia que sea ladrona.
Y las personas se fueron. Después otro día por ahí me estaba reuniendo un poco de gente y le estaba hablando de que no hay que diezmar. Y ese es el cuento que se mueve en internet hoy en día y gana 2 millones de pesos. Lo saca. Por eso Dios, en el Nuevo Testamento, hermano, Dios nos habla que el alma generosa será. Porque Dios llama a esta generación cristiana que se está levantando a que no nos conformemos simplemente con el diezmo, sino a dar más. Porque usted puede dar más. Hay gente que puede dar más. Hay otra gente que simplemente, hermano, da el diezmo porque eso es lo que le queda. Pero hay otra gente, oiga bien, que puede dar más. Pero como es el diezmo, entonces se quedan ahí, se amarran. Y están amarrando la bendición. El diezmo aquí fue una manera en la cual Abraham manifestó gratitud a Dios porque Dios le dio, ¿qué? La victoria. Y me gusta esta parte cuando dice aquí, mire lo que dice aquí, en el versículo 22, entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma, yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Como quien dice, él estaba diciendo, todo lo que yo tengo y lo que está a mi alrededor le pertenece. Eso es mayordomía. Él estaba diciendo, todo le pertenece a Dios. Y yo he jurado, en ese tiempo la gente juraba, y él dijo, yo le he jurado a Dios que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no pueda decir, hecho rico Abraham. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la riqueza viene de Dios. Dios es el que nos bendice, y Dios de quien quiere tiene misericordia. Dios es el que prospera, hermanos. Dios es el que prospera. Y por eso él no entregó los diezmos, hermanos, no a este rey, sino que los dio al sacerdote Melquisedec, que era el mismo Cristo. Sigamos avanzando. En Jacob, Génesis, va a Génesis, la historia de Jacob, capítulo 28, versículo 20. Génesis 28, 20. Hay gente que cuando ganan millones les cuesta diezmar, y no los culpo. Pero tampoco digamos que es una razón justificable para que no lo hagan. Hay gente que, hermano, oiga bien, yo he tenido gente aquí en la iglesia que tiene sus negocios personales. Pero ¿sabe qué es lo que diezman? Del sueldo que ellos tienen nomás. Pero no de las ganancias que deja el negocio. Porque cada uno en su empresa coloca un sueldo. Pero resulta que las ganancias que da el negocio, hay gente que diezma lo que le conviene o lo que quiere darle al Señor. Cuando la palabra de Dios habla claramente que, hermano, Dios nos exige esa parte a nosotros. Yo estaría mal diciéndole a usted o no predicándoles esto, porque hay muchos pastores que se sienten mal y dicen, no, es que la iglesia va a pensar que yo soy metalizado y entonces no tocan ese punto. No, hermano, nosotros tenemos que enseñarle la verdad, y eso hace parte de la verdad, para que la iglesia sea próspera, para que la iglesia sea bendecida, para que la gloria de Dios sea derramada sobre tu economía. Amén, no amén. La obediencia, hermano, es lo que trae sobre tu vida la bendición de Dios, y esto hace parte de la obediencia. ¿Estamos o no estamos? En Génesis 28:20 dice, luego Jacob prometió, si Dios va a estar conmigo y me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido, y me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi papá, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que puse como recordatorio será casa de Dios, y le hará a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Jacob, como que seguro en ese tiempo lo que era la letra no existía. En ese tiempo, óigame bien, en ese tiempo no existía la imprenta todavía. Y resulta que toda la Biblia se contaba de una manera oral. Y quizás de pronto allá se le iluminó el bombillo a Jacob y se acordó de lo que le han hablado de Abraham, que él entregó los diezmos de todo y Abraham fue súper bendecido, y Jacob se acordó y hizo un pacto con Dios, porque estaba, oiga bien, por eso es que el diezmo trae bendición a tu vida. ¿Cómo estaba Jacob? Sin vestido,
si ni siquiera tenía una almohada para recostar su cabeza? El diezmo trae hasta reconciliación con nuestra familia. Él estaba mal con su hermano Esaú. Y él le dijo: Dios, si tú haces estas cosas en mi vida y me guardas, claro, porque cuando usted va a ser bendecido tiene que pedir protección divina. Aló. Cuando Dios te va a dar cosas económicas, cosas materiales, tú tienes que pedir protección divina. Amén o no amén. Más en el mundo en que nosotros estamos. Es como cuando yo llego y saco los 900,000 pesos del banco para ir a pagar a la tarjeta. Yo siempre voy a un centro comercial porque me gusta hacer las vueltas en el mismo centro comercial. Saco de aquí y voy y pago allá. Entonces la señorita me dice: necesita protección policíaca. Yo me quedo mirando y me río, ¿no? Digo: no, señorita, tranquila. Yo tengo la protección divina. Y yo salgo, tranquilo, con mi maletincito. Voy y pago, nunca pasa nada. Porque uno sabe que cuando usted camina en obediencia, camina con Dios, usted cumple la palabra de Dios, la aplica en su vida, la vive, hermano, oiga bien. Entonces usted sabe que anda confiado porque tiene un Padre que lo defiende, que lo guarda, y que usted ha cumplido. Dios hará que cada día, hermano, su caminar sea prosperado donde quiera que vaya. Amén o no amén. Pero ¿qué pasa con el que no le cumple a Dios? La señorita le dice: necesita protección policíaca. Y dice: sí, llámeme hasta el ejército. Al que está mal siempre anda desconfiado y anda siempre y hace el que roban. A ese es el que roban. Hermano, yo me acuerdo que yo por ahí me han robado, hermano, desde el tiempo que estoy en el cristianismo, nunca. Dios me ha guardado. Y quizás de pronto hasta los ladrones hayan pasado, pero no me han visto porque el Señor me cubre con su sangre. Cuando nosotros caminamos en obediencia, hermano, la cobertura. Por eso Jacob decía: Señor, entonces si tú me guardas del viaje en que yo voy. Entonces él le pidió ciertas cosas, y esta piedra que he puesto aquí será como recordatorio de lo que yo he hecho contigo. Y le hizo un pacto con Dios allí, y dijo que de todo lo que él recibiera, el diezmo iba a apartar. No era una ley, pero le hizo un pacto con Dios. Y usted más adelante ve en los otros capítulos que Dios lo enriqueció, hermano. El diezmo trae bendición a nuestras vidas. Aló. Ahora, miremos el diezmo bajo la ley. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 5. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 5 dice que es lo tercero, el diezmo bajo la ley. Hebreos, capítulo 7, versículo 5 dice: ahora tengamos en cuenta lo que dice la ley. La ley manda que los sacerdotes descendientes de Leví reciban la 10ª parte de los ingresos del propio pueblo. Los sacerdotes recogen esta cuota a pesar de que ellos y el pueblo son descendientes de Abraham. O sea, la ley habla precisamente de que había un diezmo que los sacerdotes y los levitas recibían. Los levitas tomaron los diezmos según la ley. Y era requisito que cada israelita diezmara. Ese era el requisito fundamental. En Levítico 27:30 al 32 dice: una 10ª parte de todos los productos de la tierra pertenece al Señor, tanto de semillas como de árboles frutales, pues están consagrados al Señor. Si alguien quiere recuperar algo de esa 10ª parte, deberá pagar el precio establecido más una 5ª parte. Oiga bien: uno de cada 10 animales del ganado o del rebaño que pase por el conteo bajo el bastón del pastor será consagrado al Señor. El diezmo es algo sagrado. Cuando alguien deja de diezmar y dice al Señor: Señor, no en esta quincena, no en la otra. Claro que por lo general llega la otra y se perdió esa quincenita. Se perdió esa diezmo, esa quincenita. Pero según la ley, dice que si usted no diezmó en esta quincena, en la otra usted tiene que diezmar lo que debe, más la 5ª parte de ese diezmo. La 5ª parte de ese diezmo. O sea que, si son 100,000 pesos, ¿cuál es la 5ª parte de 100,000 pesos? 20,000 pesos. O sea que usted tiene que diezmar 10,000 pesos
y no diezmó 10,000 pesos, entonces la otra quincena tiene que dar el diezmo de esa quincena más 100,000, más 20,000 más. Aló. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo le hago una pregunta. Póngale cuidado a lo que le va a decir. Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿sí o no? Y si usted fuera un hombre rico, una mujer rica, y usted quisiera de pronto darle su dinero a alguien, ¿usted buscaría un ladrón? ¿Usted buscaría un ladrón para darle? Por eso es que mucho cristiano hoy en día no recibe de Dios lo que tiene que recibir, porque muchos en la iglesia cristiana han fallado en este principio. Y entonces Dios, por su infinita gracia, por su infinita misericordia, le da ahí porque lo busca. Bueno, me está buscando, vamos a ver si cambia. El Señor tenga esta bendición, y tenga esta bendición, y tenga esta otra bendición. Y aquí vamos a ver, y va a dar esta bendición, a ver si de pronto, a ver si tiene entendimiento y se da cuenta que yo quiero bendecirlo con más. Y resulta que Dios le manda la bendición y se la come, mijo. Y después está llorando: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me enriqué y no me alcanzó el mercado? ¿Por qué es que, no sé, acá mis hijos se me enferman y tengo que sacar plata para la droga, plata para esto? Lo que usted no le da a Dios, el diablo se lo roba con intereses, mijo. Con intereses se lo saca. La ley hablaba claramente de que ellos tenían que presentar un diezmo de sus cosechas, de sus terrenos, de las vacas, de las ovejas, de cualquier otro animal que se podía contar. Ellos tenían que presentar diezmo. Todas esas cosas eran consagradas al Señor. Ahora, fines y usos del diezmo bajo la ley. Números 18:20 dice: el Señor le dijo a Aarón: no poseerá un territorio en el país, ni será propietario de tierras entre lo que le corresponde a los demás israelitas, porque yo soy tu territorio y tu herencia en Israel. Yo le doy a los levitas la 10ª parte de lo que tienen los israelitas, como la parte que les corresponde en compensación por el trabajo pesado que ellos hacen en la carpa del encuentro, o sea, en el tabernáculo de reunión. O sea, los fines del diezmo bajo la ley era para los levitas, para los que sirven en la casa de Dios. En Números 18:24 dice: porque yo les doy a ellos la 10ª parte de lo que los israelitas apartan para el Señor como ofrenda. Es por eso que les he dicho que no recibirán ningún territorio entre los israelitas. Como ellos no recibieron terrenos, ellos vivían de los diezmos. Porque en ese tiempo todos los judíos por lo general eran campesinos, trabajaban la tierra y vivían de lo que la tierra producía. Pero los levitas se mantenían, era orando, era cantando en el tabernáculo de reunión, mantenían la presencia en la casa de Dios. Entonces por eso Dios estipuló que el diezmo era para ellos, porque no tenían, oiga bien, tierras. El diezmo era para ellos. El diezmo se daría en el lugar que Dios escogiera. Deuteronomio 12:5, mire: si no, irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas sus tribus, para establecer allí su nombre como su casa, y puedan ir a adorarle. Deberán llevar a ese lugar sus ofrendas, que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, sus contribuciones, sus promesas, sus ofrendas voluntarias y las primeras crías de sus animales. O sea, hermano, si Dios a ti te trajo a esta casa, si Dios aquí te colocó en este lugar, es para que en este lugar traigas tus diezmos, tus ofrendas, oye bien, tus primicias, y no en otro lugar. Porque es que, gloria a Dios, porque esta iglesia ya ha cambiado, aleluya, gloria a Dios. Hay sentido de pertenencia. Y fue una lucha durante muchos años. Llegaba yo aquí, hermano, y ese techito ahí de lata, claro que todavía está de lata arriba, y no que está embellecido acá abajo. Y más de uno iba a pactar en enlace. Y yo aquí con ese calor tan bravo, hermano, y allá iban allá: pastor, mire, lo que hace es que yo pacté en enlace y tanto. Yo decía: uy, usted está desagradecido. Yo aquí orando y ayunando, y este va a llevar enlace. Cuando la palabra dice que es en el lugar que Dios te ha determinado que tú te congregues, donde tienes que llevar tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Es el lugar donde usted se congregue. Aló. Porque es que hermano,
El de allá, hermano, no lo conoce a usted. Yo sí lo conozco a usted. Usted me llama y yo voy a su casa. Vaya a ver si allá Jonás viene aquí a su casa. Vaya, llámelo a ver si llega a su casa Jonás. Lo mismo yo le digo a la gente que va y lleva por allá a la otra iglesia grande. Vaya a ver si el pastor de la iglesia grande va a su casa. A mí me llaman y yo estoy allí mismo. Entonces uno tiene que ser fiel. Amén o no amén. Tiene que ser fiel, hermano. El diezmo y todo se da en el lugar que Dios te ha colocado. Ahora, para que aprenda que el diezmo no se debe gastar, hermano. Eso no es suyo. Mire Deuteronomio 12, 17. Deuteronomio 12, 17. El diezmo es algo sagrado que no se debe gastar. Hay mujeres que van a la almacén. Ay, ese vestido me gustó. Ay, no, voy a cautivar a mi marido. Ay. Y llevan la plata del diezmo en la cartera. Ay, Señor, perdóname. De pronto paso y ya no lo voy y sacan la plata del diezmo. Y a veces la gente usa el dinero que es consagrado para Dios para otras cosas que no son. Aló. Mire Deuteronomio 12, 17. No debes comer en tus ciudades ni el diezmo, ni lo prometido a Dios, los que quedaron de ardo de pro templo, ni tus ofrendas voluntarias o contribuciones, ya sean de cereal, vino nuevo, aceite o las primeras crías de tus animales. Ellos eran campesinos. Nosotros contextualizando, como no somos campesinos, pero usted recibe de Dios también, tiene un salario, hay una ganancia en sus negocios. Entonces lo que le pertenece a Dios es consagrado y usted no lo puede gastar. Gracias por el amén. Es de Dios. Y Malaquías 3:10, ¿qué nos dice Malaquías? Ya conocemos, yo aquí lo he dicho muchas veces, mi esposo lo ha dicho muchas veces. Hay unas promesas que Dios nos da, que Él reprenderá al devorador, que Él abrirá la ventana de los cielos sobre nosotros, que seremos tierra deseable. Hay promesas allí. Entonces, aquí vemos la seriedad del asunto cuando apreciamos que el autor clasifica a los que no diezman como los que roban. Malaquías 3:8, hermano, o 3:9, dice: la nación entera me está robando. Esta es la versión PDT, palabra de Dios para todos. Y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. Mire que el que no darle a Dios lo que es de Dios, eso trae maldición, hermano. Eso trae maldición. Y no es porque, hermano, yo me haga rico porque usted diezma 20,000 o 40,000 pesos. Ese no es mi propósito, hermano. Mire, hermano, a mí Dios, yo llevo ya 11 años en el Evangelio, pues pastoreando. Y en el Evangelio ya llevo como 23 años ya. Y yo siempre, hermano, Dios me ha sostenido con una iglesia de 4 personas. Y hermano, yo he visto la gloria de Dios. Dios mismo me ha sostenido. He comido mejor. Y mis hijos han tenido mejor ropa con 4 personas que con 200, hermano. Porque he visto la gloria de Dios. Y Dios me ha sostenido. Y yo por eso a usted le predico esto tranquilamente. Porque mi propósito no es sacarle la plata de su bolsillo. Ese no es mi propósito. Mi propósito es que usted aquí a mañana venga bendecido. Diga: no, el Señor me ha bendecido. Creo esta palabra, la estoy viviendo. Y he visto la gloria de Dios en mi casa, en mi finanza. He visto la bendición en la comida. He visto cómo se ha multiplicado. He visto cómo ha llegado ropa nueva a mi armario. Que usted pueda ver la bendición de Dios en mi propósito. Porque es cosa ver un hermano pobre, arrancado, con los zapatos rotos, con la camisa al cuello molido, y oliendo a chucha, mano. Eso es lo que quiere el diablo, hermano. Porque los planes de Dios para nosotros son de bendición. Y tú tienes que entenderlo. Y ese principio Dios lo ha establecido, hermano, desde antes que fuera una ley para que tú fueras bendecido. Y tenemos que entenderlo, hermano, que si usted viene y trae un diezmo o trae más del diezmo, es precisamente por gratitud y porque sabe que los cielos se abren a aquel que es obediente con Dios y le crea la palabra. Ahora en el diezmo, en el Nuevo Testamento, aquí va ese texto clave para derribar esos argumentos de la gente que dice que no, que es que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo y Jesús se habla del diezmo. Miren Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Ustedes cumplen la ley, dan la 10ª parte de todo lo que cosechan.
incluso de la menta, del anís y del comino, o sea, lo que producían ellos en su tierra. Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Miren lo que dice la última parte. Eso es lo que deberían hacer, sin dejar de hacer ¿qué? Sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. En esta versión dice sin dejar de hacer lo otro. O sea que Jesús le está diciendo a ellos: ustedes tienen que practicar el amor, ustedes tienen que practicar la justicia, ustedes tienen que practicar la misericordia, pero deben hacer esto sin dejar de diezmar. Es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos ahí. Y entonces, como es que mucho olímpico hoy en día sale, no, es que ya el Señor abolió el diezmo, ya el diezmo lo abolió, no hay que diezmar. Cuando Jesús dice es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Y fueron palabras de Jesús, no me lo estoy inventando. Luego en Lucas 11:42 dice lo siguiente, Lucas 11:42. Pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, aún de la menta, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín. Pero no tratan a la gente con justicia y no aman a Dios. Más bien hagan eso, sin olvidarse de hacer lo otro. Mire, es que está claro, hermano. Está claro. Es más, Dios antes, al contrario, nos desafía a dar más del diezmo, hermano. Por eso es que la Biblia de pronto no habla allí claramente, es que tienen que diezmar. No, pero sí lo está diciendo Jesús allí. En otras palabras, está diciendo, tienen que tener amor por las almas, tienen que ser justos, tienen que tener misericordia, pero hagan esto, pero no dejen de hacer lo otro. Ahora, la iglesia primitiva fue más agresiva en su generosidad y empezaron a dar más del diezmo. Escúcheme bien. Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6 dice: recuerden esto, el que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo hagan con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. ¿Sabe? Una de las cosas que la iglesia primitiva empezó a hacer fue a dar más de lo que significaba el diezmo. Y lo vemos en Hechos 4:34. Mire Hechos 4:34. En el grupo no había ningún necesitado porque, ¿qué hacían ellos? Vendían sus tierras y sus casas. Traían el dinero de la venta, se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quería decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio ¿a quién? A los apóstoles. Ellos ahí tuvieron una falla. ¿Sabe cuál fue la falla? Está bien dar más del diezmo, pero la falla de ellos fue que empezaron la gente que venía con necesidades se acomodó. Ah, no, este vendió y tal, y tenga para necesidad, y ya la gente no quiso trabajar. Entonces todo cristiano que venía con sus propiedades vendía, y el otro se acomodaba y se apoltronaba ahí. Y después Pablo dice: no, Señor, el que no trabaje, que no coma. Porque hay mucho chavo, ¿no? Hay gente que cuando usted lo ayuda, llegue, se recuesta, mijo. Y entonces ellos empezaron a quebrar, porque la gente se olvidaron de la ley. Por eso es que la palabra de Dios es completa. Lo que yo prediqué en mayordomía en los cultos pasados. Recuerde que la ley para quitar los pobres, para que los pobres ya no hubieran dentro del pueblo de Dios, era que la gente, oiga bien, le entregaban su terreno para que pudiera volver a trabajar y otra vez volviera a coger los recursos que necesitaba para que siguiera ¿qué? Adelante. Ellos tenían que, oiga bien, darle al hermano, pero tenga hermano para que monte un negocio. Es que para eso nosotros tenemos que ayudar a la gente, para que la gente pueda ¿qué? Trabajar. ¿Te acuerdas el ejemplo del pescado de Jesús? Cuando vino a cobrar los impuestos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué sabía hacer Pedro? Pescar. Y llega Jesús y le dice a Pedro: vaya y pesque, mijo, y ábrale al primer pez la boca, y ahí está la moneda, y paga su impuesto y el mío. Ellos se olvidaron de ese principio que Jesús estableció.
Y una palabra certera para aquellos que dicen que el diezmo quedó abolido porque Jesús lo abolió. No, Jesús dijo todo lo contrario. Y termino con esto. Mateo 5:17. Y estos textos apúntenlos ahí, para que cuando venga alguno de esos, oiga bien, porque esa gente que habla de eso son avarientos y aman al Dios Mamón, al Dios dinero. Ese Dios Mamón es el Dios dinero. Y esos que no diezman son, oiga bien, le están diciendo idolatría al dinero. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirla, sino para darles completo significado. Jesucristo vino a enseñarnos la ley, a que entendiéramos. Él vino a abrirnos nuestro entendimiento. Y lo que está haciendo simplemente Dios en la iglesia cristiana es desafiarnos a ser generosos. No se limite al diezmo. Vuélvase generoso. Gracias por el amén. Yo no estoy diciendo que ahora va a venir usted y pastor tenga las escrituras. No se las voy a recibir tampoco, hermano, porque vamos a traer problemas a mí. Pero sí, simplemente le digo a usted, oiga bien, vuélvase generosa, vuélvase generoso. Y va a ver cómo dice la palabra ahí claramente. Oiga bien, que el que siembra poco, recoge poco. Y el que siembra mucho, recoge mucho. Una vez estaba yo por allá en una finca y vi una montaña llena de pinos. Y le pregunté al que cuidaba la finca, ¿veis esos pinos qué? La cantidad de eso era una hectárea grandísima de pinos. Y me dice, no, eso lo sembró Cartón de Colombia. Digo, ve. Sí, pero ellos tienen más montañas, ellos alquilan terrenos y siembran pinos. Entonces, ¿y cuándo vienen a recoger esa cosecha? Me dijo, pues ellos la recogen cada 10 años. Y ellos en Colombia han sembrado, todos los días siembran una plaza entera de pinos en Colombia. O sea que dentro de 10 años, si sembraron los 365 días pinos, dentro de 10 años la cosecha, ¿cómo es la cosecha? Todos los días van a recoger. Todos los días van a recoger. Y lo mismo nosotros como cristianos. Como cristianos nosotros también, si somos generosos, va a llegar el momento en el cual, por eso la palabra dice de Dios claramente que nosotros no podemos dejar de sembrar, hermanos. Somos campesinos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Usted como campesino espiritual tiene que estar sembrando cada día, no solamente dinero. Hermano, usted tiene que sembrar amor, tiene que sembrar justicia, tiene que sembrar rectitud, aleluya. Tiene que sembrar testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No solamente dinero, hermano. Nosotros tenemos que sembrar muchas cosas para que aquí a mañana usted y yo podamos, ¿qué? Recoger. Hay esposos que dicen, mi mujer, ¿por qué es tan un témpano de hielo? Mi mujer, ¿por qué es tan fría? Porque eso es lo que usted ha sembrado en ella. Y eso es lo que está recogiendo. Pero cuando un hombre, oiga bien, es amoroso con su esposa, téngalo por seguro que usted va a recoger amor de esa esposa. Lo va a tratar bien. Lo va a tratar bien. Cada cual, oiga bien, hoy en día tiene lo que se merece. Hoy en día cada cual ha recibido lo que ha sembrado. Hay gente que hoy en día vive bien económicamente, ¿sabe por qué? Porque ha sembrado. Y hoy en día, hermano, está viviendo el fruto de eso. No estoy diciendo que en un momento determinado usted, como el apóstol Pablo, no tenga, hay momentos en los cuales usted va a vivir momentos de ¿qué? De crisis. Hay momentos como le tocó al faraón, de vacas flacas y vacas gordas. Hay momentos de esos. Pero resulta que en esos momentos es donde se manifiesta lo que usted sembró. ¿Cuánto están entendiendo? El alma generosa será prosperada. Claro que usted tiene que saber en dónde siembra, ¿no? Cuando usted le da a una persona que es pobre, pues recompensa recibe de Dios. O sea, le está prestando a Dios. O sea, cuando usted a un pobre le ayuda, o sea, usted le está prestando a Dios. No, ya le enseñé en la mayordomía pasada eso.
Pero cuando se trata de sembrar, un campesino por ejemplo cuando va a sembrar, ¿qué busca? Buena tierra. Busca una tierra fértil. Una tierra que, oiga bien, que usted dice, aquí voy a sembrar porque esta tierra produce fruto en favor mío. Aló. Entonces cuando usted vaya a sembrar, busque la mejor tierra. Aló. Busque la mejor tierra. Para que usted aquí a mañana, usted pueda ¿qué? Recoger. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Santo, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Este mensaje usted puede adquirirlo al teléfono 420-0511. 420-0511. Iglesia Avivando el Fuego Guaranday.